Una de nuestras necesidades es determinar mecanismos de control, gestión y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial, siendo importante determinar el cumplimiento de las normativas, generar un respeto de las leyes vigentes, crear incentivos y sanciones. Si bien se ha trabajado en esto, pero no se ha logrado concretar en este tema. Otro tema es la asignación de usos de suelo en sectores rurales. Es la competencia exclusiva de los gobiernos cantonales regular el uso y ocupación del suelo. Hemos tenido experiencias en el caso del Cantón Cuenca, donde se ha hecho el plan cantonal, pero y se ha asignado los usos de suelo de acuerdo a visitas de campo y se ha generado unidades ambientales, pero no tenemos más casos en el resto de Ecuador. Entonces nosotros tenemos como la necesidad de generar una metodología para asignación de usos de suelo en sectores rurales. Otra es la expansión urbana, debido al crecimiento acelerado de las ciudades, siendo importante generar mecanismos de control para frenar la especulación del suelo. Otra de las necesidades es determinar mecanismos de participación e involucramiento de los planes de ordenamiento territorial. En la Constitución del 2008 se crearon nuevas formas de participación y control social, reflejados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico Organizacional, Territorial, Autonomía y Descentralización, mediante asambleas constituyentes, iniciativa popular, revocatoria del mandato, audiencias públicas, veedurías ciudadanas y observatorios. Sin embargo, es necesario crear mecanismos de participación eficaz que generen procesos durante todo el proceso del plan, en lo que es el diagnóstico, la propuesta, la gestión, la implementación y el seguimiento. El siguiente punto es la evaluación y gestión del paisaje. Este es un ámbito bastante nuevo dentro del Ecuador y se está implementando dentro de los planes, especialmente porque parte de la metodología de Gómez Orea, entonces tiene un acápite directo de lo que es la evaluación del paisaje. Pero quiero partir de esta idea. El paisaje desempeña un papel muy importante dentro del interés general en los campos cultural, ecológico, físico, patrimonial y social, y a su vez es relevante el factor de calidad de vida y bienestar del individuo y de la sociedad en total. El problema aquí es de que los distintos gestores y expertos ven una realidad a veces de una forma con una buena similitud y otras diametralmente opuestas. ¿A qué me refiero? Una cosa que a mí me puede parecer bonito, a otra persona le puede parecer no bonito o disfuncional o no funcional para ellos. Lo que yo puedo pensar que es blanco, para otro puede ser gris, para otro puede ser hasta negro. Entonces, la subjetividad que se da dentro de este campo no permite, hasta el momento, digamos, generar una metodología común para todo el Ecuador para hacer una implementación de la evaluación y gestión del paisaje. Entonces, el primer problema, una ausencia de metodología objetiva para la evaluación y gestión del paisaje. Este es el primer problema macro que tenemos en la evaluación del paisaje. Como les había dicho, no tenemos una fórmula clara, si se quiere, para que se pueda estandarizar dentro del Ecuador y generar métodos de evaluación y gestión del paisaje en sí. ¿Por qué se da bastante esto? Por una falta de valoración del recurso paisaje. Nosotros a veces no vemos el aporte que se puede dar del paisaje, sino más bien buscamos una funcionalidad un poco más técnica de las cosas. Es una visión mucho más ingenieril, si se quiere, dentro de los departamentos de planificación. Los valores paisajísticos que nos puede aportar el paisaje como valor y recurso territorial valioso, formas de difundir, formas de poder generar una conciencia de que el paisaje influye directamente dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ver las experiencias que tiene Galicia para poder hacer que sus personas, sus técnicos, se concienticen en dentro de lo que es la gestión del paisaje. Capacitación y educación en temas de paisaje. Realmente esta es la parte donde creo que es más neurálgica para nosotros,
para buscar nuevas metodologías, nuevas formas de evaluación, experiencias que hayan tenido ustedes para nosotros ver dónde se equivocaron, dónde acertaron y ver si es que podemos implementar ese tipo de políticas dentro del Ecuador. Eso como paisaje. En el ámbito de los riesgos naturales, Ecuador, por su posición geográfica y geológicamente, siempre ha estado expuesto a tipos de riesgos. Riesgos tales como sismológicos, han sido, por ejemplo, riesgos volcánicos, riesgos por deslizamiento, debido a las constantes fallas que hay, los movimientos tectónicos que existen en el Ecuador. También ha estado en cuestiones de riesgo de pronto de tsunamis. Y esto de aquí ha sido en la historia algo constante. Han habido importantes terremotos y nunca ha habido una política o un planeamiento para tratar de gestionar esto, prevenir, que esa es la parte más importante. Entonces, falta una gestión integral, porque cada departamento funciona por individual. No se integran, no existe una cooperación entre ellos. Incluso en información que existen en determinadas zonas, carecen otras. Entonces, tenemos como principal problema una falta de gestión integral para lo que es administrar todo lo que son los riesgos naturales que tiene el Ecuador. Ahora, zonificación de las zonas de vulnerabilidad. Existen zonas que son muy vulnerables, por ejemplo, zonas vulnerables a deslizamientos, zonas vulnerables a lo que son fallamientos. Existen zonas inclusive cerca de Cuenca, en la provincia de Cañar, que las casas siempre se destruyen. ¿Por qué? Porque justamente las construyen por las zonas donde hay deslizamientos y hay fallas. Se rompen las paredes. Una persona construye una casa y a los 3 años ya está totalmente desquebrajada y desnivelada. También existen, por ejemplo, zonas que tienen los riesgos volcánicos. El Ecuador es un país activamente, más que todo la parte de la cordillera central y norte, muy activa. Y cada vez que hay una erupción volcánica, sí, peligro, riesgo, ahí el Estado está como loco tratando de ver cómo ayuda a la gente. Pero ¿por qué no organiza zonas, planes, más bien de prevención? Que eso es lo más importante. Más que reaccionar ante una acción, es la prevención de esa acción. Entonces, designar zonas en las que no se podría poblar, zonas en las que sería, por ejemplo, rutas de escape, etc. O incluso, en casos de tsunamis, la costa ecuatoriana tiene un riesgo de afección que no es considerado. No existen, por ejemplo, un plan, diques que puedan retener las olas gigantes. Entonces, tenemos una falta de integración también entre los gobiernos, porque lo que sucede en la sierra es totalmente un mundo aparte de lo que sucede en la costa, incluso entre provincias. Lo que pasa en una provincia no sucede en la otra. Podrá una provincia tener su plan de gestión, sin embargo la otra no. ¿Por qué no comparar entre todas? Ya que es un problema que todas lo sufren y les compete a todas. También una creación haría falta departamentos locales de gestión de riesgo. Cada gobierno autónomo, en este caso son los municipios, también lo que es el gobierno provincial, no tiene su propio departamento que aporte a lo que es la gestión de riesgo nacional. Obviamente, como una entidad gubernamental no puede estar enterada de todo lo que sucede localmente. Entonces, una manera de poder mantener esa comunicación constante es que existan departamentos locales. Incluso hay riesgos que ni siquiera son visibles, como por ejemplo lo que son los riesgos por contaminación marina. Es decir, los acuíferos pueden ser contaminados debido a la sobreexplotación de los pozos, y eso no se contempla ni siquiera en lo que son los riesgos naturales. Y eso afectaría a muchísima gente que se abastece de ese medio de agua. Ahora, instituciones que le podríamos buscar para poder financiar o apoyo son la Secretaría Nacional de Riesgo, la Secretaría Nacional del Agua y organismos como Naciones Unidas, que es el Programa para Desarrollo, y el Organismo de Energía Atómica, que también apoya lo que es estos tipos de riesgos y vulnerabilidades y creaciones de planes. Mi nombre es Julia Martínez, estoy trabajando en Laborate, en Ecuador trabajo en el Instituto de Estudios de Régimen Excepcional
el Ecuador ya me estoy olvidando. Soy ingeniera civil y mi actividad sobre todo es como técnico. Apoyamos a los municipios en proyectos que ellos tienen, es una ayuda a la comunidad. De las 24 provincias de las que está conformada el Ecuador, está compuesto también de 221 cantones. Estos 221 cantones, el 70% no cuentan con un catastro rural. Es decir, aproximadamente se están trabajando en 44 cantones y se ha hecho unos 10 cantones más, lo cual representa un 30% de lo que verdaderamente existe, pero siendo carente el 70%. Y el segundo problema que se identificó es la carencia de información cartográfica a un buen detalle. Se tiene información cartográfica que está a nivel nacional entre de 1 a 250.000 o 1 a 50.000, pero para poder realizar un catastro se necesita información que puede ser de 1 a 10.000 o de 1 a 1.000 inclusive. Ya. Lo que hemos identificado como causas es que no se cuentan con los recursos económicos para poder realizar este levantamiento de información. Además, este tipo de información lo que se aprovecha es salir al campo para poder levantar la información, lo cual resulta que sea muy costoso y también no es tan exacto en virtud de que las personas no dan la información exacta. Muchas veces los propietarios tienen problemas con los linderos, entonces no hay una información certera que nos permita tener este catastro. Además, también tenemos otro problema. Existen instituciones que se han creado con el objeto de realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, existía lo que se denomina el INDA, pero ahora existe otra que le han creado que se llama el PRAD. El problema es que si existe algún proyecto que se esté ejecutando, viene la otra institución recién creada y no hay una continuidad, sino nuevamente es volver a cero y volver a empezar con nuevas cosas. No valoran lo que pudo ser bueno en la administración anterior. Con relación a los propietarios, no tienen deslinde predial, como les habíamos dicho, hay problemas de linderos, también es un problema la división de lotes por herencias y no hay información, porque siempre cuando uno se acerca a hacer una encuesta o a pedirles por dónde son sus terrenos, siempre se imagina que van a venir impuestos, entonces por lo general no le dan información certera. Esos son los problemas que hemos identificado con relación al catastro. Buenos días con todos, mi nombre es Diego Pacheco y soy informático de profesión. Trabajo en el Ecuador en un departamento que se llama IES, que ahorita ya les explico más o menos cuál es su funcionamiento. En este caso yo les pienso hablar de lo que es las infraestructuras o inventario de infraestructuras propiamente. El día de ayer, mientras realizábamos la investigación sobre qué tipos de infraestructuras principalmente existían en el Ecuador, se clasificó en estos tres tipos de infraestructuras: terrestre, marítimo y aéreo. Y esto analizando algunos planes de ordenamiento que ya se encontraban en la página de centrales, por lo general se asociaba que siempre existe una ausencia de provisión de equipamientos o de infraestructuras en ciertas zonas. El porqué de esto: en el Ecuador existe una alta dispersión de la población, es decir, hay pequeñas zonas donde se van concentrando algunas casas y es difícil para el gobierno proveer de servicios de infraestructura a estas concentraciones de población, y esto lo que ha concentrado es que estas personas tengan que realizar grandes desplazamientos para llegar a por ejemplo, obtener servicios de educación o de salud. Ahora, en este sentido, ¿por qué se puede dar esos problemas? Hemos visto principalmente a tres factores. Primero, la ubicación de las infraestructuras. Actualmente se encuentra desactualizada esa información. Cada institución, es decir, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, poco a poco ahora se están apropiando y levantando esa información, pero anteriormente se trabajaba con información desactualizada, no se sabía, el propio Estado no sabía qué tenía, y eso nos lleva a nuestro segundo problema: determinar la ubicación de nuevos equipamientos. Si es que no tengo idea dónde están mis equipamientos actuales, ¿cómo puedo yo proponer la ubicación de nuevos equipamientos? Bueno, si ya tuviera o yo contara con un inventario propio, ¿cómo determino yo la ubicación de esos nuevos equipamientos? El día de atrás, Julita nos habló de este caso del tranvía de la ciudad de Cuenca, donde tenían el problema de los escombros o de los desechos que estaba produciendo la construcción de esto, y lo que nos dijo: realmente encontramos un lugar, ahí nosotros lo encontramos y se adaptó a nuestras necesidades, pero no es necesariamente el mejor lugar, y no se podría decir que técnicamente es el lugar adecuado para la colocación de eso.
En este caso de las escombreras tal vez no suena muy crítico, pero por ejemplo en el caso de un relleno sanitario o de una depuradora de aguas residuales ya son cosas que deberían llevar criterios más técnicos por detrás. Y bueno, otro también problema que hemos visto en general en todas las áreas es que existe cierto egoísmo en diferentes departamentos y debido a ello se duplica el esfuerzo en la generación de información. Caso clásico de Cuenca, tenemos cartografía vial desarrollada por el municipio de Cuenca, desarrollada por la empresa eléctrica y desarrollada por Etapa. Ninguna de ellas en ciertas zonas coincide y prácticamente se está triplicando el esfuerzo para levantar la misma información. Esto principalmente a qué se debe a ese egoísmo que existe a veces entre las instituciones de compartir o liberar información. Propio caso del municipio, departamento de ordenamiento territorial y el departamento de catastro, no existe una comunicación, no tienen ni idea el uno qué información tiene el otro y hasta ciertas ocasiones cuando se sabe que si tienen información no la quieren proveer. En este caso, ahí les puse algunos ejemplos. En el caso del agua, de lo que se trata de provisión de agua, tenemos diferentes empresas, en lo que es Cuenca Etapa, en lo que es Guayaquil Interagua y lo que es en Quito hay la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento. En lo que es el caso puntual de luz eléctrica, tenemos la empresa eléctrica de Guayaquil, la Centro Sur de Cuenca y la empresa eléctrica de Quito. Y bueno, un poco más a nivel macro tenemos los gobiernos autónomos descentralizados de Guayaquil, Cuenca y el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces se podría decir que prácticamente cada uno trabaja para sí mismo, no existe como que un trabajo común en ciertos aspectos y lo que ha provocado eso es una duplicación de esfuerzos. Otro caso que le asocia a Cuenca, que es el que más conozco, en este caso Etapa, que es la empresa de agua, tiene que hacer un cambio de algunas tuberías de alcantarillado. Abre la calle, cambia la tubería y la vuelve a cerrar. Ahora, a la empresa eléctrica justo por eso, 2 meses después se le ocurre hacer un cambio del tendido eléctrico. Abre la misma calle, pone su tendido eléctrico y la vuelve a cerrar. 2 meses después, al gobierno o al municipio de Cuenca se le ocurre que ya no quiere que esté ahí asfalto, sino quiere que sea adoquín. Entonces vuelve a abrir la calle, hace su trabajo y prácticamente hemos visto cómo para un mismo tramo geográfico se ha hecho una gran inversión de trabajos, ya sea de diferentes índoles, solo por esta falta de coordinación entre estas instituciones. Soy de un ministerio de allá del Ecuador, el Ministerio de Agricultura, específicamente del programa SICTierras, que está encargado de todo lo que es el catastro rural y pues el objetivo de nuestro programa es realizar un catastro rural a nivel nacional. Bueno, yo les voy un poco a enfocar unos 2 problemas que tenemos en cuanto se refiere a la valoración de tierras, ¿no? Que es, podríamos decirlo así, un producto de lo que nosotros realizamos acerca del catastro. Bueno, las variables que nosotros utilizamos al momento de generar la valoración de tierras, pues no se encuentran definidas por un modelo matemático, si queremos llamarlo así, sino están supeditadas al criterio de los expertos. Entonces, por ejemplo, lo que vuelve crítica esta situación es el momento en el que uno sociabiliza con los propietarios de los predios los resultados que se obtienen referentes a la valoración. Entonces, no hay una manera de explicarlo científica, sino es más un criterio personal de cada experto lo que se está tratando de dar el resultado y más que nada que interpretarlo así, o sea, es algo que no se lo puede comprobar. Entonces, el momento en el que como les digo, ¿no? que se sociabiliza este tema con los usuarios, pues existe un gran malestar porque no hay existe un cierto desacuerdo cuando se presenta este tipo de resultados.
Las ponderaciones que se realiza a cada variable, pues, están, como les digo, ligadas a un criterio de expertos, que no es minimizarlo, pero existe a veces diferencia entre lo que piensa lo que opina o lo que sugiere un experto versus lo que sugiere otro. Entonces, este es un poco una problemática que nosotros hemos detectado en lo que es el asunto de valoración de variables que intervienen en la valoración de tierras. Y pues bueno, otro problema que tenemos acá, mencionarles un poco la experiencia que tenemos en nuestro programa, es que no existe un modelo de datos definido para la gestión de la cobertura de valoración de tierras. Entonces, por ejemplo, hay instituciones, como les digo, a la que formo parte, que es del SIC Tierras. Hay otras instituciones como la DINAC, también, que se encarga del catastro en el Ecuador. No tenemos definido un modelo de datos con el cual se trabaje y se genere resultados que a la larga permitan que SIC Tierras, por ejemplo, no tenga que trabajar nuevamente en otra administración, sino que compartamos resultados y pues podemos integrar un sistema de catastro a nivel nacional. Entonces, esa es un poco la problemática que tenemos allá, que varias instituciones están generando la misma información con diferentes métodos, ¿no? Entonces es un poco eso el problema que se detecta. De igual manera, o sea, conjugando un poco lo que han hablado mis compañeros del Ecuador, el celo que existe en la difusión, en la entrega de la información en nuestro país es muy grave. La información representa poder para cada institución. Es decir, que si una institución ha generado una potencial herramienta cartográfica, en este caso, pues la entrega, la difusión de esta información a otras instituciones públicas le va quitando un poco de poder. Entonces, les hablo así porque el SIC Tierras está encargado en este momento de la generación de cartografía escala 1-5000 a nivel nacional, cartografía base. Y pues cuando se inició el proyecto, sí, se cerró un poco la difusión de esta entrega. Por eso, porque la información a la escala que se estaba trabajando, que se estaba generando, pues representaba un poco de poder para el ministerio. Entonces, un poco ya cambiando el contexto de que debíamos tener solo la información base que se estaba generando en el programa para lo que es catastro, sino abrirlo un poco con la gran aplicación que tiene esta cartografía que se genera. Bueno, a partir de un año atrás se empezó a difundir esta información. Ahora, el problema es que el desconocimiento de esta herramienta, la falta de técnicos para que manejen, administren esta información, pues también se ha convertido para nosotros un grave problema en el momento en el que nosotros entregamos la información a las instituciones públicas. Estoy hablando básicamente de lo que son los gobiernos municipales, ¿no? Los GATS municipales, que ya los llamamos así, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, provinciales. Nosotros entregamos esta información, estas herramientas de gestión, y pues no existe el personal capacitado para eso. Entonces, en este momento también nos encontramos tratando de capacitar a los gobiernos autónomos, pero realmente es una tarea que deberíamos hacerlo con la ayuda y más bien el conjunto de algunas otras instituciones públicas, que nos veamos beneficiados en el que la persona capacitada en el municipio también pueda gestionar de alguna manera la herramienta que cada institución entrega a estos gobiernos descentralizados. Bueno, eso sería todo referente a este tema. Les agradezco mucho la atención y no sé si vamos a hacer algún tipo de preguntas o alguna cosa. Vamos a dar una pausa.